¿El colonizado se quiere descolonizar? Tal vez nunca el colonizado lo pensó, porque ni sabe que lo es y se dice a sí mismo resignado, sentado y apretujado, con su mirada perdida, en un tren hacia su trabajo, que así no más que la cosa, ni percibió que sus identidades y modos de existencias, las tradiciones y costumbres de nuestra tierra, hacían ruido crujientes con todo lo que ve y escucha en los medios porteños con alcance nacional, en los libros de los que saben si es que lee aún, en las redes sociales donde todos replican. Todo instantáneamente y sin leer y mucho menos razonar, multiplicando el desencanto y la resignación, en la universidad que poco o nada tiene de estas, en todo lo que el aparato del coloniaje crea y construye para poseer como un demonio las mentes, los cuerpos y las almas de nuestra gente, de nuestros pueblos. Solo si hay un militante esclarecido y consciente de que sin descolonización no hay solución y que sepa cómo despertar en el colonizado la curiosidad de preguntarse al verse. ¿Y por qué? ¿Por dónde comenzar? El cambio de colonial comienza por uno mismo. Como usted que me está leyendo y habrá leído muchos otros libros y autores más sabedores que yo, pero que ya se dio cuenta de la existencia del aparato en su propia vida y en la de su entorno familiar y el laboral, también sabe que no está solo, tanto en el sufrir los efectos del accionar del aparato como de los muchos que como usted están esclarecidos o en proceso de hacerlo. En esta lucha por la descolonización de las neuronas, no hay actos individuales, ni puede haber voluntarismo. Si usted se la cree y se corta solo, se convertirá tan solo en un replicador de los métodos del aparato, que lo quiere ambicioso y solitario, como al yerno de doña Lucía, pero aquí encarando la lucha por la liberación, el aparato, que de antemano sabe de la derrota del voluntarioso luchador por la liberación, ya sea por fatiga de pelearla solo, incomprensión de los suyos, falta de recursos y por ambicionar derrotar el solo al aparato, para ser el líder, pero el aparato la tiene tan clara la cosa, que hasta está dispuesto a financiarlo, vía una tercerización, ONG o fundación para que este guerrero solitario se crea un verdadero revolucionario, el Mesías, de nuestro pueblo. Porque el aparato sabe que él, así solo será el ejemplo del fracaso, y que ayudará a desmoralizar y defraudar a todo un pueblo. Estas son algunas de las muchas trampas del aparato que controla el poder y a los partidos políticos, que fueron colonizados desde adentro y dentro del sistema, partidos oxidados y nuevos, que solo proclaman reformas o revoluciones imposibles dentro del mismo sistema civilizatorio. Entonces sabe el aparato, que en el caso de triunfar electoralmente algunos de ellos de izquierda o progresistas, no podrán hacer mucho, porque se encontrará con una constitución y leyes que cumplir, pertenecientes al aparato, y como ninguno de ellos se plantea no tiene los cojones para la erradicación radical, profunda y de cuajo de la civilización colonial, por otra que contemple nuestras cosmovisiones. El aparato desde arriba de las jerarquías raciales y coloniales, se mantiene mientras se entretiene con las peleas internas y entre ellos. El aparato sabe, al ver nuestras huellas digitales, que vamos dejando en el uso de Internet, que aun en usted, que se cree como yo un descolonizado, le quedan restos de neuronas colonizadas en su mente y en su ser. Buscará incentivar esos resabios vivos a que usted pruebe sumándose a militar en los partidos del sistema. Incluso para descolonizar neuronas, viéndolo hacer concesiones a favor de la unidad, transar, rendirse o buscando excusas de la falta de correlaciones de fuerzas y demás hierbas, hasta lo verá sonriente pasearse por los principales programas periodísticos independientes que el mismo aparato usa para disciplinar a los políticos. Debemos inventar e innovar un movimiento nacional que lo desarme definitivamente, tarea que comienza por desarmar su poder en nuestras mentes. ¿Y por qué? Capítulo 10. El centroporteñismo colonial. Aquí comenzamos con la otra pata del problema de la doble colonización mental que sufrimos los argentinos. Luego de la declaración de nuestra independencia en 1816 en Tucumán, de haber sido derrotado Artigas, el único líder que un siglo antes que Perón intentó desarmar en los hechos el aparato del coloniaje, los blancos nacionales, que reportaban al puerto de Buenos Aires, toman el poder dejado por los conquistadores españoles y comienzan a quedarse con todo lo que antes era de aquellos. Así fundan sus riquezas y estancias latifundistas. Como ya eran desde los tiempos de la colonia socios contrabandistas de los ingleses, ahora estos pasan, legalmente, a dominar la política, la economía y el saber de la Argentina naciente. Así nace la burguesía nacional y las oligarquías provinciales, manteniendo las jerarquías raciales tal cual las dejaron los españoles. Defienden ahora solo sus intereses por sobre los intereses de la nación.
construyen sus imperios económicos por sobre la patria y se desinteresan totalmente por la suerte y el vivir de sus compatriotas que forman las mayorías populares y harapientas del resto del territorio nacional. Someten, persiguen y exterminan comunidades completas de originarios, para acrecentar sus tierras privadas y los cultivos como el algodón o la tala de los quebrachales, dos productos de gran interés para las industrias inglesas, que ahora se expanden por el nuevo país con la tranquilidad de que sus gobernantes son sus socios nativos, quienes cuidan a los intereses ingleses más que a los propios, porque creen que serán vistos y considerados blancos, como ellos, sus socios ingleses en paridad racias, pero los ingleses jamás los verían blancos, ya que estos solo son nativos americanos de la zona del no ser, del sur global. Siempre, el interés inglés prevaleció por sobre cualquier otro interés, ellos dieron el primer empréstito, el cual se robaron junto a los gestores y comisionistas nativos, endeudándonos para construir el puerto de Buenos Aires por donde llevarse las riquezas de este nuestro país. Así tendieron vías férreas y ferrocarriles no para prestar un servicio público e interconectar a los pueblos y provincias lejanas en este gigante país de Suramérica, solo para transportar en ellos, lo que extraían de estas extensiones de riquezas al puerto y de allí a Inglaterra. Así fue creciendo la ciudad-puerto, Cava, por sobre cualquier otra ciudad, y mal pariéndose y consolidándose una Argentina central, desde ese presuntuoso puerto a las cordilleras hasta hoy, generando la extranjerización del sur, previo liquidar en la conquista del desierto, a todo ser humano originario y el empobrecimiento y abandono del estado de todo el norte argentino, proveedor de maderas con deforestación masiva, del bosque nativo, corriendo y cuando no explotando a morir, a los originarios norteños, para que la patria algodonera pueda extenderse para así proveerle a los ingleses, que habían conquistado finalmente América, sin guerras, solo usando a las colonizadas y ambiciosas burguesías y oligarquías nativas, que solo les interesaba vivir como vivían los duques y marqueses en Europa en estas tierras. Hoy a más de 200 años, seguimos con la misma lógica de país centroporteño eurocéntrico y racista. Toda inversión pública o privada fue y va como prioridad a la Argentina central. Allí se radican las fábricas e industrias lógicamente, por tener la infraestructura necesaria para su desarrollo fabril e industrial. Allí están las universidades que les brinda los profesionales y técnicos. Allí se amontonan como mano de obra barata o en negro los norteños que en busca de vivir mejor migran a esa Argentina que tiene todo lo que le falta a la otra Argentina. En la ciudad porteña tienen asfalto desde siempre, agua potable desde siempre, luz desde siempre, rutas y caminos asfaltados desde siempre, gas desde siempre, gracias a la explotación y abandono del resto del país, al cual hoy con sorpresa e indignados ven la pobreza en la que vivimos, pero desde sus cómodos lugares, culpan a los políticos feudales, como ayer a los caudillos federales, de nuestra situación no viéndose como el central de los problemas que sufrimos, ellos nos ven como desde un país extranjero. Es allí donde está todo el Estado Nacional, el Parlamento, los bancos, es allí donde tributan las empresas que fabrican y producen en todo el país. Todo se concentra en esa única ciudad-puerto. La burguesía nacional, que heredó el ADN racias colonial, como los colonialistas solo busca ganar y extraer lo más que pueda de este territorio que no lo sienten su nación, país que no lo sienten suyo, sino de su propiedad y a sus habitantes meros esclavos como lo fueron en tiempos coloniales. Esta es la lógica que el aparato impone, ellos son los blancos y nosotros los indios o negros, que solo somos objetos de explotación al servicio de sus intereses. Las jerarquías se mantienen. ¿Qué cambio con nuestra independencia? Desde esa independencia la ciudad de Buenos Aires sigue viviendo y explotando al resto de país. No entienden que todo lo que tienen es gracias a todo lo que nos privaron. ¿Y por qué? Buenos Aires a imagen y semejanza de Europa. Cava fue construida a imagen y semejanza de cualquier urbe europea. No hay diferencias a simple vista entre Madrid, Londres, Roma, París, etc. Lo único es que Cava está en el sur global oprimido y no es una ciudad original. Las otras ciudades europeas son fruto del pensar originario de sus pueblos, mientras Cava es una mera copia del pensar europeo. Ellos tienen que construir edificios y vivir uno arriba del otro porque solo tienen 250 km2. Nosotros los formoseños, por ejemplo, no. Pero veamos cómo funciona el aparato del coloniaje en Formosa o en cualquier otro lugar del mal llamado del interior. Formosa no le envidia, ni ambiciona ser como Cava. Fue fundada el 8 de abril de 1879 y declarada provincia recién en el año 1955, unos días antes de ser derrocado el general
Perón. Es una provincia joven y multiétnica de tan solo 68 años y construida poco a poco y con escasos recursos propios o de coparticipación nacional, pero según nosotros, según nuestra geografía, tradiciones, clima e idiosincrasia, no se puede comparar Formosa de tan solo 68 años y abandonada por los gobiernos centralistas y Cava, de 463 años y desde siempre privilegiada en todo, pero el aparato del coloniaje como es federal llega a infectar las mentes hasta este rincón norte de la patria. La colonización mental aquí se da cuando un formoseño tiene como aspiración vivir, por ejemplo, en un edificio de departamentos lujosos como en Cava. Tomar un café bien calentito, con espumita y media lunas, como en los bares porteños, pero aquí bajo el calor, de 42º a la sombra. ¿Dónde es el tereré, mate frío, con chipes lo lógico, pero el formoseño que se cree porteño, quiere imitar aquí en este extremo norte, la vida del centro porteño. El colonizado mental de aquí, que solo escucha y ve medios porteños, se siente porteño viviendo en un departamento carísimo en Formosa y renegando por la inseguridad, los piquetes en la 9 de julio y la congestión en la Panamericana en Buenos Aires a 1200 kilómetros, donde está su mente atrapada por el aparato, cuando por el mismo dinero podría tener una casa quinta, con pileta, jardín con mascotas y aire puro. Nos sobra espacio. Formosa tiene y es la primera biosfera urbana del planeta. El aire que respiramos y el ecosistema donde habitamos es único. Pero no, él quiere ser un blanquito como el porteño, así como el porteño aspira a vivir como blanco, en Europa, pero en Cava. En los diseños urbanísticos y en los programas de gobiernos nacionales, provinciales y municipales, podemos ver la colonización mental de nuestros gobernantes. Entre quienes piensan las políticas desde nosotros y quienes lo hacen con cabeza prestada, alquilada o rentada del exterior. Descolonizar neuronas es fundamental para lograr la independencia. No hay soberanía política ni independencia económica con colonizados decidiendo en los gobiernos. La colonización se sufre más, cuando el colonizado es del mal llamado interior, y lo es porque el negrito, del interior, es doblemente colonizado, lo es por el aparato eurocéntrico y su accesorio extensible porteño. Este ejemplo que acabo de describir aquí, fue previamente publicado en la agencia Paco Urondo, quienes cada tanto publican algunos de mis escritos y a quienes estoy agradecidos por permitirme hacerlo. Pero lo que me llamó la atención, fueron los comentarios de sus lectores, seguidamente compañeros, quienes se enfocaron a defender a Cava y criticar a Formosa, cuando el tema era y no lo percibieron, de cómo llega hasta los más profundo, hasta los huesos el colonialismo mental y para eso ponía de ejemplo al formoseño que se cree porteño. Difícil será la tarea, me dije a mí mismo al leerlos, y aquí estoy. Así también tuve una dura discusión en plena pandemia, donde el diputado Baldo Wolf, dirigente del PRO, vino a Formosa a romper las barreras sanitarias, que nos protegían del COVID-19 sin muertos hasta ese momento. Este referente de la antipatria, nos dijo a los formoseños, que éramos haraganes que vivíamos a costa de Cava y que ellos, los porteños, no tenían por qué mantenernos, ¿perdón? Precisamente es al revés, Cava que no produce ni una planta de lechuga, es la que vive de todo el país. Y el país recauda y distribuye equitativamente ese dinero en coparticipación federal con las provincias, y Cava, ¿por qué recibe más que cualquier provincia siendo solo un municipio improductivo de Buenos Aires? ¿Y por qué? De campesinos a negros villeros. Argentina sufrió desde los años 90 con Menem, el desembarco de la conquista neoliberal y con ella la entrada de la soja transgénica y el glifosato. Allí se produjo la mayor migración interna después de la conquista, por parte del campesinado y de pequeños productores desalojados o que vendieron sus pocas hectáreas a los pools de siembras ojeros, que fueron extendiendo sus fronteras del monocultivo, a fuerza de desmonte hasta el río Bermejo, que separa al país de Formosa donde por decisión política del gobierno provincial, no se les permitió su ingreso. Estos campesinos, que en masas fueron desplazados y convertidos en migrantes internos, e invisibilizados por los medios hegemónicos y los periodistas serios e independientes, sicarios mediáticos muchos de ellos, de los multimedios porteños con alcance de infección nacional, al llegar a Cava solo con lo opuesto, son convertidos por el aparato, en ex trabajadores de la tierra sin tierra, con sus tradiciones regionales y saberes ancestrales o traídos en los barcos de inmigrantes que supieron formar colonias rurales, en negritos y negritas, que la única alternativa que tuvieron fue ir a vivir amontonados, hacinados y uno arriba del otro en precarias construcciones,
manejadas por mafias y traficantes, en las villas y asentamientos, de esa gran ciudad del puerto, perdiendo así su relación con la tierra y la naturaleza, sufriendo el dolor del desarraigo y la nostalgia sin fin, que jamás entenderán los nativos urbanos de Cava y ni los propios hijos de este campesinado desplazado, ahora nacidos en la villa, nadie podrá entender el sufrir de estos que supieron ser campesinos en sus provincias natales, estos jóvenes nacidos allí en la villa. Tampoco podrán entender a sus padres o abuelos, estos hoy son los negros villeros, de los cuales hay que cuidarse de que no te roben o maten. Dicen los blancos ladrones del país o los poderosos dueños apropiadores de las tierras, donde vivían estos migrantes internos y que hoy son latifundios ojeros, cuando se sientan con zonzos de la farándula en la mezazal de Mirta Legrand, donde junto a la conductora, hacen un culto del eurocentrismo. Y se dedican a denigrar a los que sufrieron esta invasión del monocultivo, de capitales transnacionales, evasores de impuestos y contrabandistas de granos por la hidrovía, pero, ellos son los blancos, los que se llenan las bocas, con eso de que se perdió en Argentina, la cultura del trabajo, ¿viste? Y que hay que poner mano dura con la delincuencia mientras comen por la TV exóticos platos que los negritos ven, gracias a compartir el cable con el vecino y estar colgado de la luz y hasta sienten con sus cabezas dándoles la razón a esos señores elegantes y que saben de la TV. Mano dura para los negros villeros, trabajo en negro para sus padres y una enfiestada con la negrita que abre sus piernas para cobrar un plan del gobierno, todo bajo la sombra del aparato del coloniaje. Cuando fue un blanquito de ojos celestes, quien nos endeudó a todos con la mayor deuda externa del planeta y se la robó, y ahora todos debemos pagarla, pero para él no piden mano dura, y ese sí, que nos robó a todos y a cada uno, pero el aparato formó a un 50% de la población, que posiblemente lo apoye y vuelva a votarlo. La eficiencia del aparato del coloniaje es increíble, solo me hace pensar en que debemos lograr a ser el doble de eficiente y de mano dura para desarmarlo. ¿Dónde puedes ver la identidad del pueblo argentino en Cava? Es en las villas y asentamientos de Cava, allí están todas nuestras tradiciones regionales amontonadas, nuestras creencias y mitos populares, las religiosidades y cultos, las tonadas y la hermosa diversidad de nuestras músicas folclóricas y estilos, cumbia, cuarteto, chamamé, polcas y chamarritas, donde se mezclan las múltiples banderas, la roja del gauchito Gil, la celeste del pirata de Belgrano de Córdoba, la de Boca y del Partido Justicialista con su escudo. Allí estamos todos representados. Aunque lo neguemos, allí se está produciendo una cultura de la Argentina profunda, multiétnica, pluricultural y, gracias, allí en el corazón de la blanquitud argentina, estamos representados, todas y todos los negros, hasta los azonzados que se la creen. Y ojo, no es mi intención romantizar el hacinamiento, en el cual viven miles y miles de compatriotas, incomprensiblemente para un desconocedor de nuestra historia, en un país de extensiones bicontinental, casi más grande que Europa y despoblado. Allí también están en esas barriadas populares, los negros villeros que se creen blancos y superiores al otro, negro, solo por una cuestión de colonización mental, no por lo material o la piel. La colonización de su mente lo lleva adito del sistema consumista, a vestir como blanco rico de algún country, consumen zapatillas de marcas dejando de comer, y camina agrandado por los pasillos de la villa con sus zapatillas y la remera con la bandera inglesa o yanqui, creyéndose un rico de Recoleta con sus altas llantas, pero vive en la villa como pobre, en una casita pobre, pero en su mente él se cree un pibe blanquito rico, y vota como piensa, al blanquito rico y al final, muere como un pobre negrito villero, por un disparo de la mano dura o de peleas entre bandas narcos, de alguna enfermedad que se podía prevenir o por consumo del paco. ¿Y por qué? Capítulo 11. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Y por qué? Porque nada puede cambiar, si el pueblo no quiere o no entiende ese cambio. Para ello, hace falta militancia para politizar y esclarecer al pueblo y darle organización, y para esto, siempre hace falta una doctrina nacional que como un GPS nos guíe, nosotros los argentinos. La tenemos desde 1949 y fue aplicada con éxito hasta el 55 que fue archivada por los que usurparon y colonizaron el partido a la cual pertenecía. Hoy esa doctrina nacional es de todos, pero por sobre todo, del que la haga práctica, a favor de las mayorías populares, hoy ya no le pertenece a ningún partido o sector, solo a los que la enseñan e inculcan en las mentes de aquellos que están en el proceso de descolonización. Es la herramienta con la que podemos desarmar definitivamente al aparato. El aparato, desde que nació la doctrina nacional se dedicó a desprestigiarla,
desdibujarla, estigmatizarla, etc., porque sabe que es la única capaz de enfrentarlo y hacerlo desaparecer y con la cual podríamos triunfar y declarar la definitiva independencia. Ser nosotros y pensar desde nosotros para nosotros. Solo el pueblo salvará al pueblo, supo decir Perón. Yo le agregaría hoy con la experiencia histórica vivida, que solo el pueblo descolonizado y esclarecido salvará al pueblo, no un partido o una líder conductor /diagonala. Es la hora de los pueblos, donde el gobernante elegido por este, es uno más del pueblo y debe gobernar obedeciéndolo, porque de aquí en más, si logramos derrotar al aparato, el que conduce es el pueblo y no el líder, que es una fabricación eurocéntrica. El líder, en todo caso, es solo el representante del pueblo. Es quien debe hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo. El líder jamás puede reemplazar a la soberanía y voluntad del pueblo y su nación, debe gobernar ejerciendo un poder obediencial que deviene del pueblo esclarecido. El partido es solo un instrumento facilitador de la participación del pueblo, formador de conciencias descolonizadas y de las tomas de decisiones de conjunto. Nada más. Basta de castas políticas y líderes, fabricados por el dinero del Estado o peor aún del poder financiero internacional o por los resabios del viejo aparato. El programa y una conciencia. El partido es el facilitador de prácticas participativas. En todos sus niveles y sus militantes esclarecidos y decoloniales, deben tener un programa claro de acción transformadora, de las estructuras económica y productivas, que solucionen de raíz la pobreza del 50% hoy de argentinos y que sea comprensible y simple, para que todo el pueblo se empodere de él y lo defienda en las calles, lo predique en todos los ámbitos de la vida nacional, y que le dé sentido de pertenencia y arraigo a nuestra tierra, entendiendo que, por ejemplo, cualquier obra pública es de su pertenencia. Ese puente o plan de vivienda no es del gobierno y mucho menos de algún gobernante paternalista, que les construye y al cual hay que estarle agradecido. Porque las prioridades de construir el puente o las viviendas, surgió de consultar al pueblo. ¿Quién decide la prioridad? Entonces es el pueblo el que decide y el gobierno quien ejecuta, y los obreros que trabajan en la obra lo hacen con la conciencia de que no lo hacen para una empresa o para el gobierno, quienes les pagan un salario digno, sino para el pueblo, del que él es parte integral y es el que verdaderamente le paga su salario a ese obrero. Si el pueblo no participa de las decisiones, y no asume la responsabilidad de que esa obra pública es suya, por lo que debe velar, para que esté bien construida y que no se robe ni un ladrillo. Si su conciencia no está apta aún para comprender el compromiso y protagonismo que ahora tiene, la obra del puente o las viviendas no deben hacerse, ya que es el pueblo quien debe decidir, no el gobernante de turno. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si el pueblo quiere el puente o las viviendas según sus prioridades, pues entonces que se comprometa en su construcción y cuidado, y si no, no hay puente ni viviendas. Habrá lo que el pueblo quiera, no es más una decisión de los dirigentes, asociados a los empresarios, que hacen negocios con las obras públicas del pueblo. Esto se termina descolonizando neuronas y con el fin del aparato del coloniaje. La descolonización mental significa desarmar el esquema de jerarquías que nos impusieron y que le dieron una lógica autoritaria, y a veces dictatorial, disfrazada de democracia delegativa, la cual, por siglos, solo formó burocracias y castas políticas enriquecidas, a costa del hambre del pueblo. Acá, debemos enseñar a pensar con cabeza propia y desde nosotros en comunidad. Aquí de lo que se trata, es de generar conciencia nacional y de pueblo, en todos los ámbitos de la vida de la nación. Así, con el pensar nacional y decolonial, el jugador de fútbol o básquet, por ejemplo, juega no solo por su pasión, sino para estar saludable haciendo deporte, para su club y su pueblo, no para cambiar su camiseta y lealtad por unos miles de euros o dólares. El deporte es para fortalecer la salud física y espiritual de un pueblo, no una profesión y negocios multimillonarios, que hacen las asociaciones y empresas, con la trata de personas que practican deporte bajo la fachada del profesionalismo. El deporte es salud, no un negocio, y el que lo practica no es una mercancía. Todos, hombres y mujeres, deben trabajar con la clara conciencia que lo hacen no solo para ganarse el pan y la dignidad, sino también para la grandeza de la nación en todas sus áreas, con la conciencia de que al trabajar, lo hacen para que la patria sea digna, como su pueblo todo, donde nadie debe quedar por debajo de una línea de vida digna, en esa patria justa, libre y soberana. La juventud debe ser formada y formadora de la conciencia nacional en el colectivo donde estudie, trabaje, haga deporte y viva. La juventud militante del movimiento nacional
Debe formarse doctrinalmente y ser partes de unidades básicas barriales donde se organicen y esclarezca al pueblo de las luchas a enfrentar, contra el colonialismo mental y la injerencia imperial, que estará en un constante intento por volver. El ejército no debe tener una escuela de guerra aceptando capacitaciones de los imperios, debe tener escuela de patriotas, para defender a la nación y a su pueblo, y el soldado debe saber que no sirve a un oficial o a un coronel, solo sirve a su pueblo-nación. Solo obedece las órdenes de sus superiores si no se contradicen con el interés de la nación y del pueblo, del que es parte el ejército o la fuerza a la que sirva, ya que cualquiera de ellas, ejército, gendarmería o policía, son pagados por el pueblo patrón, para que los cuide de los que quieran invadirlo o robarlo. Las fuerzas de seguridad y defensa nacional son el pueblo en armas, no una élite visitadora de casinos de oficiales, donde conspiran contra el pueblo patrón y se codean con los antiguos gerentes del aparato del coloniaje. Así como el obrero sabe que no trabaja para una empresa, sino en una empresa, que no trabaja para el gobierno, sino desde el gobierno, para el pueblo, el soldado o el policía, no trabaja para la institución, lo hace en ella en función de cuidar al pueblo, solo el pueblo es el que toma las decisiones. ¿Pero cómo se lograría todo esto? Con nuevas instituciones de participación popular, dictaminadas por una nueva Constitución Nacional y Decolonial de Argentina, la cual debe crear e inventar nuevos espacios institucionales de participación y decisiones populares a nivel nacional, provinciales y municipales. ¿Por qué debemos seguir con una democracia copiada o calcada de otras realidades eurocéntricas? ¿Por qué no construir la nuestra? Por ejemplo, hace unos años escribí La Revolución de las Doñas, que transcribo aquí como un ejemplo de una democracia decolonial.